pila para poder sacarla. Gracias, Así, Atilio. Una cosita, no, no, gracias, porque justo te quería preguntar, porque como habías estado en los prácticos, en las clases anteriores y en estas, para que, sí. claro, que tenías esa comparación para ver si resultaba, a mí me preocupaba en los prácticos si resultaba como instancia de análisis, ¿no? Porque como estuviste en las dos, No, en las dos instancias, bueno, eso, lo único que lo perdimos este año fueron las canciones, los claro, videos, estaba bueno eso. esas situaciones que fueron nuevas y que este año las perdimos, pero ver los videos, pero bueno, fueron distintas situaciones que hoy tuvimos todo este asunto de poner en los tablets o en las cosas que también fueron nuevas y fueron un desafío para ir a buscar los memes, pero bueno, me parece bien. Porque Gracias. para las compañeros y compañeras que están cursando este año, que no cursaron el año pasado, como dice Atilio, todas las clases tenían su musicalización. Sí, Hacían alguna canción que tenía que ver con el tema teórico que trabajábamos. Yo lo intenté en la primera clase, no sé si estuvieron, y cuando en la primera clase no funcionó, se atoró el Meet y bueno, entonces lo dejamos. Y todos los prácticos y algunas clases teóricas también tenían algunos videos. Eso es lo que dice Atilio. Pero todo ese material está en cada unidad, en el material que hemos puesto de ejemplificación. Ahí están listadas todas las canciones y todos los videos que solíamos usar en la cátedra, justamente como ejemplo en cada materia. Así que bueno, compensamos con el enlace y que lo pueden ver por lo menos de a uno o de a grupitos chicos, capaz que les funciona el Meet para compartir. bueno, gracias. Gracias a vos, Atilio. ¿Alguien más que cuente, comente cómo les resultó la cursada este año, cómo resultó la materia, qué les pareció, qué les interesó más, qué sufrieron más? A ver, vamos opinando los más grandes. Vamos, Alejandro. Bueno, también igual que Atilio, cursé parte de la materia el año pasado por otras cuestiones, la tuve que dejar. Pero más allá de la comparación, digamos, de la cursada personal y en este caso virtual, en términos generales, la virtualidad, en mi caso, me da otras oportunidades, ¿no? Si bien he tratado de estar prácticamente en casi todas las clases, el hecho de que tengamos como soporte luego la grabación nos permite ir, volver y aprovechar el fin de semana de otra manera. Y además, bueno, teniendo en cuenta que soy del interior, tengo, sin contar la espera, eso de que determinadas clases sociales están acostumbradas a esperar, entre ir y volver, 2 horas de viaje, ir y volver, y además, bueno, las cuestiones lógicas del trabajo, se hace muy complicado. A mí en realidad la virtualidad me vino más a resolver algunas cuestiones que a complicarme. Pero bueno, por suerte tengo regular señal de internet, no es que vuela, pero no sé, a lo mejor ustedes como docentes se ven entorpecido a lo mejor la tarea, pero yo en realidad, comparado el año pasado con esta realidad, a mí me da otras oportunidades, digamos. Claro, qué bueno, buenísimo, sí, está apareciendo mucho eso, digo, de esto, como de las ganancias de la virtualidad, sí. Y de la materia en particular, Atilio. No, bueno, Pablo, bueno, Alejandro Pablo. Perdón, Alejandro, sí. No, la vi bien, por supuesto interesante. El año pasado me pareció bastante más compleja, pero bueno, seguramente por las segundas lecturas, seguramente ya había otro tipo de manejo del material, así que bueno, espero, vamos a ver la hora de la verdad cuando traemos el trabajo final. Está bien. Sí, sí, eso sin ninguna duda es la segunda lectura, es la segunda pasada. Eso, porque como decía Atilio,
sí, mantuvimos los contenidos y el nivel de complejidad es exactamente el mismo, digamos, lo único que este año no vimos una unidad menos, digamos, que la unidad de Foucault, pero salvo eso, en las unidades que hemos visto es el mismo nivel de complejidad, sí. Así Sí, que, creo que, bueno, me pasa a mí, pero charlando con algunas otras personas que son más o menos del mismo target, lo que nos cuesta es desconstruirnos, ¿no? Tal vez para los más jóvenes saltan a un ámbito, nosotros tenemos un recorrido ya en el trabajo, en la actividad en la que nos desempeñamos, yo soy periodista. Me cuesta mucho, sobre todo en sociología, bueno, no salir corriendo a poner el título, digamos, ¿no? Entonces tengo que hacer un doble esfuerzo de construcción, cosa que no me pasan con las materias típicas de política, digamos, ¿no? es más Donde estoy fácil poner el más título. habituado, claro. Así que bueno, pero bueno, creo que justamente ese es el desafío, digamos, ¿no? De construirse un poco Está bueno. y ver qué hay. ¿Y dónde trabajas, Pablo? ¿En qué lugar? ¿De dónde sos? Yo soy de Villa General Belgrano y por cuestiones lógicas de aquí ya hace más de 10 años que tengo un medio propio, digamos, ¿no? Claro. Si bien genero para otros medios también contenidos, pero hago un diario papel, una página web y hacemos algunos podcasts, bueno, nos vamos. Y algunos trabajos para algunas. Estoy a cargo de la comunicación de la Cumbrecita. Y antes estuve en Villa General Belgrano, así que bueno, es un poco. Hay que multiplicarse, digamos, en el interior, si no, no se puede. Está bueno. Buenísimo. Gracias. Les más jóvenes. Hola, profe. Juana, ¿cómo va? Todo bien. No, nada, para mí, no sé si tengo mucho más para aportar en realidad, pero a mí me gustó un montón el curso de la materia, digamos, me parece también interesante que era, al menos yo sentí como que era la primera vez que teníamos la dinámica de tres autores muy a profundidad, como en vez de una cuestión de un puchito de cada autor o cada autora y como una recopilación, nada, por ahí más collage, viste, de diferentes textos, sino que esto como que me gustó esa propuesta, digamos, de decir, bueno, vamos a ver estos tres y los vamos a ver a fondo y va a ser un tercio del apunte cada autor, bueno, con la unidad 1. Y nada, eso me pareció interesante. Bueno, después la virtualidad, no sé, yo no soy tan optimista. Tengo las condiciones para poder acceder yo personalmente, por eso puedo llevar el cursado a lo largo del año y nada, la verdad que en ese sentido, bueno, no paré un año, entonces es como positivo, pero después en general extraño horrores la presencialidad y el encuentro y nada, me parece que no por desprestigiar, o sea, para mí igual hubo un gran cambio en el primer cuatrimestre y el segundo, que el primer cuatrimestre de las cátedras no hacían estos encuentros sincrónicos y era todo muchísimo más con PowerPoint, también por lo novedoso de todo, ¿no? Y eso sí fue como un proceso muchísimo más solitario, digamos, y ahora en este segundo cuatrimestre, como con estos encuentros, sumado a que siento que por ahí entre estudiantes está como un poquito más editado el diálogo y la comunicación y el hablarnos entre nosotros, como que sentí que fue un poco más compartido, pero bueno, se extraña la presencialidad y nada, estaba esperando la vacuna con toda, digamos, para poder encontrarnos y que sea seguro, digamos, y que esté bueno el encuentro. Después, en lo personal, a mí sí me pasa, pero entiendo que también es muy personal, que me cuesta mucho el tema de tener que producir los memes, producir las canciones, como me dan ganas de que sea más un formato tipo una película o una cosa que ya esté como desde la propuesta de ustedes y después decir, bueno, con este autora, analizamos esto, digamos, como que todo el tema de la producción, como que a mí personalmente me costó,
pero entiendo que a nivel general como que se generaron muchas cosas copadas también alrededor del hecho de tener que producir. Por eso por ahí más a nivel colectivo me parece que está bueno, pero a nivel individual era como que me daban ganas de que, no sé, que me den una peli, ver la peli y hacer el trabajo, digamos. Pero bueno, eso. El trabajo escrito, decís vos, el trabajo tradicional. Sí, el análisis, digamos. El análisis desde los autores en este caso. Claro. Sí, Juan, los años anteriores era así, nosotros les dábamos un audiovisual, una película, algo, y a partir de ahí hacíamos el análisis. Bueno, este año como eso se complicaba porque, digamos, nosotros no podíamos transmitir las películas, o sea, no lo podíamos hacer como en clase, o no podíamos garantizar de que si les pasábamos una película, una canción, todos tuvieran las condiciones para verlas y escucharlas, y por la cuestión de conectividad. Entonces, bueno, lo planteamos, lo discutimos bastante eso, y bueno, había una propuesta ya, ideas de los chicos que habían estado trabajando también el año pasado, de hacer este tipo de producciones, y bueno, la retomamos, digamos, porque bueno, era una experiencia, por eso también es re importante que digan ustedes cómo les resulta, porque es una experiencia más en esta modalidad que bueno, nosotros tenemos que ver qué resultó, sobre todo si a ustedes les sirve, digamos, si les sirve para analizar, si les sirve para poner los conceptos en práctica, digamos. Pero bueno, sí, antes era así. Igual, Juana, si vos querés por casualidad y todo eso, como decía la profe, están todas las cosas subidas por unidad, las películas, los enlaces, todo eso, si vos lo querés ver, y las canciones también, todas tienen como posibilidad de análisis. Totalmente. Y deben estar las guías de los, no me acuerdo si estaban las guías de los prácticos, pero bueno, más o menos eso, buscar, siempre, ustedes ya saben cuáles son los criterios de análisis nuestro, ¿no? O sea, buscar las mismas cosas que ustedes tenían que hacer para producir ahora, analizarlas ahí. Así que si te interesa, están todas ahí, Juana. No, y además, además les recomendamos en general, digo, las pelis están buenas, más allá, no es que son pelis aburridísimas, súper intelectuales, y digo, son pelis que además están buenas para ver un fin de semana, y si después se les ilumina para analizar algo, buenísimo, pero están lindas, digamos, están buenas, están buenas. Sí, algunas generaban problemas porque las cortábamos. No. ¿Cómo sigo? Este año, eso que contaba Nati, habíamos pensado en un momento, bueno, a ver, el Meet no daba la capacidad para transmitir en línea y que todos viéramos lo mismo al mismo tiempo, y después dijimos, bueno, les mandamos el enlace, que lo vean antes de la clase y que lo tengan visto, pero bueno, sabemos que no todos tenemos la misma situación en términos de conectividad, entonces no podíamos exigir algo que requería ciertas también condiciones materiales, digamos. Entonces, bueno, por eso terminamos tomando la opción que tomamos. Ahí Delfina dice que no tiene micrófono, pero que una de las cosas que rescata mucho de la metodología de la cátedra fue esta idea de ir aplicando la teoría de los autores en ejemplos concretos. Por ahí estamos acostumbrados a leer teoría en todas las materias, y creo que poder aplicarlo a una situación en concreto ayuda mucho para terminar de entenderlos y usarlos quizá en lo cotidiano. Sin embargo, comparto con la compañera que fue un desafío también. Bueno, buenísimo, Delfina, está bueno. Nos alegramos mucho de que haya resultado así, es la idea. Digamos, los prácticos siempre tuvieron esa línea en la materia, de tratar como de llevar la teoría a ejemplos concretos o en otras oportunidades, como les decíamos, esto de los audiovisuales, de las películas, y bueno, y ahora esto de las producciones, así que nos alegramos que haya cumplido su función. El resto, muchachas, muchachos. Profe, yo cortito, nada más para opinar algo. No, me parece que yo la pasé muy bien. A mí, yo no le tenía mucha fe, digamos, en el sentido, no por ustedes, sino porque la verdad que a la mitad del año uno ya se empieza a cansar, dice, no, ya está,
listo, dejo una de las 4. Y la verdad que me sorprendí mucho como la selección de autores también, es como que capaz que me cautivó mucho eso, estaba muy interesada por aprender de los 3, digamos, bueno, también de la unidad 1, pero bueno, ¿cómo es? Y nada, como me parece que, o sea, que está bueno como decir, o sea, o de mi parte o de todos, no sé, como que está muy importante como valorizar su esfuerzo, digamos. O sea, yo creo que todos recibimos los mails de los problemas salariales, de las condiciones, todo, y además con la pandemia y todo, me parece como que, qué sé yo, está bueno decirles que valoramos ese esfuerzo, digamos. Y que nada, estuvo buenísimo, así que gracias. Gracias, Catalina, muchas gracias. Y nos alegramos que además eso se haya traducido en disfrute. Digo, vivimos tiempos muy complicados para el disfrute, para disfrutar algo. Así que bueno, si este espacio fue un espacio disfrutable, eso me alegra mucho ya, más allá de los resultados. Así que gracias. ¿Profe? Sí, Graciela. ¿Me escucha? Perfecto. No, yo quería también, al igual que Juana, también me quería sumarme a esto de, bueno, de cómo se nota de que los tiempos como que uno tiene que ir reinventando, ustedes los profes, digo, no nosotros aparte, pero en el sentido de que se nota la diferencia, bueno, que hicieron todo lo que pudieron en la novedad, digamos, en el primer cuatrimestre y ahora como que se aceitó todo un poco, digamos, y estuvo, bueno, como más completo, esta cosa de tenerla, también ayuda mucho más a mí personalmente poder ver las clases de nuevo y, bueno, no sé, como que estuvo mejor este cuatrimestre que el anterior. Y no, y en el recorrido de la materia, a mí lo que me llamó la atención es que, o por lo menos lo que me completó, digamos, esta tercera teoría, en el sentido de terminar de completar este recorrido de que empezamos en la primera, bueno, el cuatrimestre anterior, y esta cosa de, bueno, los distintos pensamientos, las distintas corrientes, cómo se van tomando unos en otros, unos son como más gráficos en las sociedades, pero que bueno, como que por algo es como el más, el preferido, de esto como más relevante en las sociedades, por lo menos en estas que vivimos nosotros, ¿no? Y eso me pareció, me terminó de completar todo ese abanico que habíamos venido viendo desde, bueno, desde aquello con el profe el año pasado de los grandes como Weber, como Marx, que cada clase era, o por lo menos cada uno de esos autores a mí me copó en los cursos, y ahora con estos últimos 3, bueno, completar eso y estuvo bueno. Sí, comparto con Juan también, yo no me gustó para nada el tema de hacer esto de tener que estar buscando, pensando, qué sé yo, analizando, viendo si esto se quedaba, si no, pero bueno, estuvo bueno también. ¿Que no te gustó qué? ¿Estar buscando qué cosa? Y eso, para armar las producciones, no sé, era una cosa, yo no tengo 18 años, entonces como que me costaba la virtualidad, no sé, bueno, reunirnos que con el grupo somos una en cada punta del país más o menos, y bueno, y el análisis, y ver, y encima esto siempre es el tema de la pandemia, ya en el último nos revelamos y hicimos otra cosa, de una peli, pero también porque daba capaz un poco más. Pero bueno, eso, ¿no? Que sí, es como, a mí me gusta más no esa cosa de creatividad, no tanto. Escúchame, Graciela, por esto que no tenés 18 años, viste que podés hacer producciones escritas también. Sí, sí, Viste que nosotras somos mucho más de la escritura que de la producción audiovisual. absolutamente. Pero por eso lo hicimos. Claro, no, ya esta última vez buscamos una película y qué sé yo, también estuvo bueno, pero
Bueno, qué sé yo, no sé, por suerte que en mi grupo había chicas, entonces como que ellas encontraron memes y esas cosas que la verdad que a veces yo ni los leo, o sea, no me, soy mucho más, en ese sentido, eh, tradicional. Muy bien. Pero no, buenísimo, me gusta el recorrido de la materia, estuvo bueno. Bueno, Muy completo por clase. me alegro. Yo con esto del primer y segundo cuatrimestre que, bueno, que decía Graciela, que decía Catalina, bueno, por supuesto, digo, a los profes y las profes como a todos nos pasó lo mismo, digamos, en el primer cuatrimestre había dos cosas. No solo nos agarró de sorpresa, digamos, estábamos en el medio, una semana de empezar las clases, o sea, se decretó, claro, el aislamiento se decretó un viernes y empezamos las clases ese lunes, digamos que después se retrasó una semana más, pero fue como muy de golpe, o sea, teníamos todo planificado para las clases presenciales, de golpe no había clases presenciales, o sea que realmente, bueno, digo, no fue mi caso, pero a los profes que les tocó en el primer cuatrimestre, se las debo, o sea, porque además había que reorganizar las clases, reorganizar la familia, o sea, todo, era junto al mismo tiempo y hacerlo rápido. Pero además, otra cosa que influyó mucho es que no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces, era muy difícil planificar, era como todo sobre la marcha, ir viendo, y entonces hacemos esto ahora, pero la unidad que viene no sabemos qué íbamos a hacer. La ventaja enorme que tuvimos en el segundo cuatrimestre fueron que ya teníamos toda la experiencia del primer cuatrimestre, se aprendió un montón, digo, los profes aprendieron un montón y nos transmitieron a quienes no habíamos dado clase en el primer cuatrimestre, entonces ya sabíamos qué dinámica, metodología funcionaba un poco mejor, cuáles no, digo, un montón de cosas. Y la otra enorme ventaja es que ya sabíamos que no íbamos a volver a clase de presencial hasta el año que viene con suerte, entonces pudimos planificar la materia de principio a fin en el aula virtual. Y esas son ventajas muy grandes, digamos, por eso esta diferencia que ustedes notan, bueno, en el tipo de clases, digamos, que eso excede a esta materia. Corrimos con ventaja con respecto a los pobres profes que les tocó el primer cuatrimestre. Fue desesperante, esa primera semana era como, ¡ah! Bueno, además de que la educación a distancia es una especialidad, digamos, nosotros, ninguno de nosotros o muy pocos estudiamos esa especialidad. Entonces también el rol del área de tecnología educativa en la facultad fue súper importante. Bueno, nos dio un apoyo súper grande porque las compañeras y compañeros que componen el área sí tienen esa formación, digamos, entonces, bueno, nos presentaban una batería de recursos que por ahí el resto no tenía idea, digamos. Entonces eso resolvió, orientó y, bueno, y ayudó un montón, un montón. Pero bueno, también el área de tecnología educativa cuando empezó el año no tenía la composición y el fortalecimiento que tiene ahora, digamos que tiene más personal, que tienen una dinámica, una rutina de trabajo, porque también pensábamos un área de tecnología educativa para la presencialidad, y bueno, y de golpe tuvo un rol preponderante, bueno, todas esas cosas institucionales y personales que se van mezclando. Y está bueno lo que traes, Graciela, de esta idea de completar o cerrar las teorías sociológicas, digo, de teorías sociológicas 1, la 2 y la 3. Como está bueno, digo, yo fui haciendo menciones adrede, sobre todo a los clásicos y a algunos autores de teorías sociológicas 2, para que pudieran hacer esos enlaces. Está bueno si lo pudieron hacer y si se notó, bueno, eso también es importante, está bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro? Hola, profes. ¿Se escucha? No, yo solo quería, o sea, me pareció re buena la cursada, la verdad. Muy claras las clases, como explicaron.
Eso me pareció muy bueno, porque los textos no eran tan accesibles, entonces la explicación estaba bastante clara. Y lo que sí me hubiese gustado, que es como, creo, una crítica como a todas las teorías sociológicas que veníamos viendo, como las tres cátedras, que es como que me gustaría que problematicen un poco más como o sea, sí presentar la teoría de los autores, pero después como también generar algo como un debate o más posicionamiento o como abrir a la problemática. No sé bien cómo explicarlo, pero como que hay veces que eso, comparándolo con las cátedras de ciencia política, las teorías políticas que tenemos como paralelamente a estas, como que se reabre para esa discusión. Y en cambio, como que a veces en teoría sociológica nos quedamos mucho en los conceptos, en la estructura, en la propia estructura teórica que arman los autores, y como que sí, los aplicamos a casos de la cotidianidad, pero no tanto como más discusión. Entonces estaría bueno capaz, como para los próximos años, incluir esa parte no tan rígida de la parte de nada de los teóricos y nada más charlable y que también la presencialidad se puede dar también, pero se está dando bastante en los meets, así que... No sé si termino de entenderte, Emilia, o sea, discutir qué tipo de cosas te parece que no se discutieron. No, como... No sé bien cómo explicarlo porque tampoco sabría cómo empezar una discusión. Porque yo no estuve en las clases de teoría política, entonces... Claro, pero es como, no sé, como abrir más, problematizar más lo que plantean como los autores. Por ejemplo, con Elster se podría haber como profundizado más en como, no sé, como qué consecuencias tuvo esa forma de entender a los sujetos, a la acción racional, como, no sé, abrir más el debate capaz, que tanto atenernos a, bueno, esto es lo que plantean, que es como la base, y después capaz abrir un poco más al debate. No sé si se entiende, pero... Sí, pero no me parece que haya estado cerrado el debate, por eso no sé, o capaz te referís a otro tipo de debates que yo no me doy cuenta. no, igual... Hemos estado conversando las teorías y conversando críticas a las teorías también, tanto las que planteábamos nosotras, las profes, como lo que ha ido surgiendo que planteaban ustedes. Sí. O por ahí, si después se te ocurre mejor capaz que algunos ejemplos o algo y nos lo mandás en la encuesta, estaría bueno, porque sí, yo no me termino de dar cuenta. ¿Dale? Hola, profe. Sí, Milagros. No, me parece que por ahí lo que entiendo que quiere decir Emilia es más, si bien se mencionaron en las clases teóricas como puntos de, digamos que en las teorías de falla o de una cuestión de que no terminan de cerrar las teorías en algunos ciertos puntos, como pasó en la de Elster, que era como la más evidente, pero también se mencionó con Habermas y demás, como que estos puntos por ahí, más bien de fallas teóricas o de críticas teóricas que se le pueden hacer a la teoría, estuvieron presentes. Creo que no sé si por ahí lo que dice Emi es más una cuestión de charlarlo, que capaz podría haber surgido más en los prácticos, en los cuales le prestamos como más atención también por la misma estructura de los trabajos prácticos que teníamos que hacer las actividades o sea, tomamos ejemplos, vimos cómo la teoría opera sobre esos ejemplos, cómo se la puede aplicar, en los cuales también en el mismo proceso uno puede ver cuáles son las fallas teóricas, ¿no? Pero por ahí entiendo que lo que se refiere Emilia es como más bien una discusión sociopolítica en el sentido de, no sé, aplicar la teoría a un caso y decir, bueno, no sé, discutir sobre eso me parece que más a ese nivel, sobre todo porque, o sea, lo de las teorías políticas surgían como discusiones por ahí
pero también porque era un poco la característica de por ahí este cuatri con particularmente esta teoría política, que discuten mucho las teorías que presentan. Pero como que surgían más bien discusiones a nivel, sí, más bien como sociopolítico, de la aplicación de esas teorías, qué consecuencias tuvo, además. Creo que por ahí no es una cuestión de que no estuvo presente la oportunidad, porque creo que siempre le está, o sea, siempre en la clase está, digamos, puede surgir y demás, sino que por ahí no surgió, o por ahí, no sé, en los prácticos vimos las problematizaciones, vimos los ejemplos, pero también por la misma dinámica creo que de grupo, y que en general estamos hablando mucho menos de lo que se puede hablar en presencialidad, o las participaciones son bastante más acotadas, creo que también un poco por eso, no sé, o no surgieron las dudas, o no surgieron las problematizaciones, y también por ahí, no sé, los compañeros, pero como tener el material leído, tener esa agilidad de trabajar por ahí las categorías teóricas y demás, como que eso también te limita obviamente la participación en la discusión de las teorías. Pero bueno, no sé si aclaro o no la posición de Emilia. Creo que sí, puede ser. Gracias. Sí, profe, no es que no estaba abierto el diálogo, o sea, estaba abierto. Solo digo que capaz problematizar como más como críticamente, no sé, como esa parte. Pero no, sí estaba abierto el diálogo. ¿Puedo decir una cosita? Que creo que también tiene que ver con el tema de la dinámica de la virtualidad, esto que plantean ustedes, porque ahí también encontramos algunas limitaciones, por lo menos en la parte de los prácticos. Que había una parte que no la podíamos hacer, que por ejemplo el año pasado, esto cuando analizábamos una película, veíamos una película, tenían que ir con la guía previamente vista, y después de que se analizaba todo, hacíamos un debate en conjunto. Y ahí es donde salía esto, los de las limitaciones de la teoría, qué pasaba en casos de intervenciones desde ese punto de vista teórico. Bueno, esas cosas surgían ahí. Cuando pensamos ahora en las clases, también creímos que podríamos llegar al final a tener alguna instancia de debate, por ejemplo, al final de los prácticos, pero era imposible, porque vieron que llegábamos, que nos quedábamos más tiempo con las presentaciones, pero me dan como la idea de que si esto siguiera, o si tuviéramos que aplicar, de incluir un poco, incluir en la producción, está bueno esto de incluir o de ver cuáles son las limitaciones, o ver incluirlo en los trabajos de producción, quizás podría ser también para pensarlo, a ver si se puede llegar a hacer como experiencia, digamos. Me parece que estaría bueno, o sea que gracias por ese aporte. Buenísimo. Por ahí, perdón que me voy a hablar, pero también estaba pensando, recién se me venía a la mente que si bien como que la sistematización de los autores a nivel textual estuvo buena, porque es bien clara en el sentido de que vemos los textos de esos autores y los leemos, digamos, a ellos y demás, que eso me parece, les da más riqueza. Por ahí, al ser solamente, o sea, al trabajar solamente textos de ellos, y por ahí las fallas teóricas o algunas insuficiencias teóricas que tienen algunas de esas teorías, las vemos a través de la clase, digamos, porque lo menciona la profe, o por ahí en los prácticos. Las limitaciones teóricas, las críticas teóricas de los autores, yo las fui planteando en los teóricos. O sea, ahora cuando repasen para estudiar en las clases grabadas, eso está. Las he ido poniendo a medida que iba desarrollando la clase. Y ustedes no tienen solo bibliografía de los autores. La bibliografía obligatoria es de los autores, pero yo siempre les he recomendado
y está recomendado en el programa también, que consideren la bibliografía complementaria. Es una bibliografía re linda, la complementaria, está súper pensada, digamos, y seleccionada. Son textos accesibles y tienen textos, en particular tienen textos de introducción a los autores, es decir, como esto, por ejemplo, Habermas, que les costaba más, bueno, hay textos de introductores a Habermas. Tienen textos críticos, digo textos porque son dos de introducción a cada autor, 2 críticos, que a veces, que en general hacen distintos tipos de críticas a los autores y desarrollan más las cosas que yo decía más al pasar o más en términos generales, y tienen 2 textos de aplicación de los autores, es decir, de otros autores que aplican esa teoría al estilo de los trabajos prácticos, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, digo, consideren la bibliografía complementaria, es parte del programa, les ayuda a estudiar, sobre todo en los autores que más les cuestan, y bueno, y en particular, de los que quieren leer las críticas, vayan a los textos críticos, pero repasen las clases teóricas, siempre las he mencionado, digamos, en términos de crítica, ¿sí? Eso está contemplado en la materia. Ustedes tienen el material disponible. Todos los textos de bibliografía obligatoria, yo lo dije en la primera clase, pero bueno, por ahí, si se les pasó, repito, no los colgamos en el aula virtual porque digamos, tienen los enlaces disponibles, están todos en línea, todos los de bibliografía complementaria. Entonces eso, buscan el enlace, y si no, por ahí vieron que ese enlace no anda, pero googleen el título, entre comillas, están disponibles en línea, porque son textos más actuales, textos de autores latinoamericanos, muchos argentinos y muchos de nuestra universidad, e incluso profes de ustedes de otras materias. Entonces, eso, están disponibles, son accesibles, se leen fácil, rápido. Eso es bueno, digo, me había olvidado darles esa recomendación, pero está bueno que lo trajeron para hacerme acordar de eso. Sí, está bueno. Gracias. Profe, hola. Hola, Camila. A mí, en lo particular, me pareció súper claro toda la forma de dar la materia. Como que me pareció que fue un acercamiento súper interesante a autores que son recurridos todo el tiempo, que estamos escuchando todo el tiempo, entonces acercarnos a su forma de concebir el mundo social me parece que fue muy enriquecedor. Y sin embargo extraño mucho la presencialidad por esto de, no sé, que estén ustedes en el pizarrón, el momento de estar ahí súper emocionados explicando, que a nosotros como que nos copa un montón también. Las intervenciones ahí presenciales de los compañeros, que son otras cosas, que surgen un montón de cosas que por ahí de esta forma no. Y nada, como que cuando salgo de una clase presencial en el camino a mi departamento, como que quedo flasheando, como que qué interesante todo esto, y eso como que me faltó mucho este cuatrimestre así en esta forma, pero me parece que dadas las condiciones como que fue la mejor forma de dar la materia. Me gustó mucho. Gracias. Gracias, Camila. Sí, la presencialidad tiene otras cosas, digo, que no son tan públicas, son semipúblicas, digo, el comentar con el compañero o la compañera de al lado cuando el profe está dando clase, digo, ya eso mismo, o esto que vos decís, volverme el camino a estar conversando de la clase, digo, hay otras cosas que suceden entre estudiantes más allá de las intervenciones públicas, digamos, en la clase, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras también extrañamos eso, porque también tenemos otro diálogo, digamos, que se acercan antes de la clase, en el recreo, cuando salimos, digo, hay otras comunicaciones más allá de la instancia formal de la clase, totalmente. Pero bueno, aprenderemos, supongo que cuando sea posible volver a lo presencial, aprenderemos a intentar sostener las cosas que han funcionado en el aula virtual, como esto que decían sobre todo creo que Pablo y Atilio al principio, bueno, que como a algunos y a algunas les facilita, les digo, favorece,
Y bueno, porque tal vez no sean tan difíciles de mantener. Yo pensaba incluso una clase presencial se puede grabar y poner en línea y que quede disponible para verlo después, digamos, por ejemplo. Hay un montón de detalles que podríamos hacerlo presencial y al mismo tiempo colgar el material en el aula virtual sin tanto trabajo. Pero bueno, ya se nos ocurrirán esas cosas mixtas cuando podamos hacerlo mixto. Sí. Sí. Bueno. Sí, digo, eso de recuperar, Sole, digo, está bueno porque las cosas las buenas que decían los chicos, porque también nos solían pedir a veces que les grabáramos las clases, pero en ese momento no teníamos los recursos para hacerlo desde la presencialidad. Ahora como que, bueno, de golpe se nos aceitó eso, a lo mejor es algo más que podemos incorporar para la gente que está muy lejos, no puede venir a clases, que le facilita hasta por el costo del colectivo. En ese sentido, la virtualidad ayuda, digamos, en ese sentido. Pero falta todo lo otro lo que ustedes dicen que es lo enriquecedor de las clases, que no lo salva, no lo salva la virtualidad. Bueno, buenísimo. ¿Alguien, algo más? Todo igual, por favor, escriban la encuesta, porque nos queda el registro de eso. Pero bueno, algo más así para comentar e ir cerrando esta parte. ¿Profe? Sí. Hola, María José. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, yo soy como Atilio y Alejandro. Vengo del año pasado, también soy del interior. Me favoreció el tema de los traslados, sobre todo, el tiempo, la virtualidad, pero al igual que los otros compañeros, sí, valoro el tema de la discusión, de espontaneidad que teníamos, que se da en el encuentro presencial. Pero bueno, yo creo, honestamente, que se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tuvo. Lo que tenemos es esto, y la verdad que lo recontravaloro. Me doy cuenta que el año pasado no había entendido nada, sobre todo a Habermas. Pobrecito, cómo lo malentendí. y bueno, a mí me encantó la materia, me gusta cómo la dan, me encanta el desafío de tener que llevarlo a la práctica, porque por ahí me aprendo la teoría, me sale el caminito, pero después, cuando viene un problema o se presenta un amigo, ay, bueno, vos que sos socióloga, ¿qué podés decir de esto? Y la verdad que estas pequeñas herramientas, así, de analizar un meme, de inventarlo, de ponerse uno a escribir, a producir, como que nos abren también otro camino. Me parece que no tenemos que abandonar el tema de la creatividad en todo esto. Y me parece que tuvimos herramientas para poder desarrollarlo. Así que bueno, eso no. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gente, yo les dejo con la profe para que hagan el cierre de los prácticos. Por mi parte, agradecerles mucho también a ustedes, porque digo, también sabemos eso que por más que haya oportunidades nuevas, también fue un esfuerzo grande de parte de les estudiantes, que siguen haciendo, de sostener el año, sostener el segundo cuatrimestre, como decía algunas compañeras, ya Catalina creo que llegaba en el segundo, después de julio, uno ya con el primer cuatrimestre había sido agotador. Muchas gracias por las palabras, por la valoración, digo, eso también habla de estudiantes así perceptivos, sensibles, que me parece así como una dimensión fundamental también de la práctica profesional y sobre todo cuando nos vamos a dedicar a ciencias sociales y a ciencias humanas, digamos. Hay una dimensión de esto que llaman inteligencia emocional que es sumamente importante poder desarrollar y que en estos contextos tan críticos que estamos viviendo socialmente son especialmente necesarias, así que también es bonito sentir que en este grupo, al menos en el grupo esto, digo, como está así muy extendido, digo, no solo porque no hayan valorado nuestro trabajo, sino porque, digo, a lo largo de las clases y con las intervenciones también
iba percibiendo esto, ¿no? Digo, una sensibilidad fina, una percepción fina, que además intenta formarse intelectualmente para afinar todavía más esa capacidad de percepción y de análisis. Eso está muy bueno. Para mí también han sido sumamente disfrutables las clases, me alegro que haya resultado así para algunas al menos de ustedes. No les tenía fe, yo tampoco, debo confesar, no tenía fe en que, de la dinámica, digamos, ¿no? Y me parece eso, que percibo eso, que nos hemos podido comunicar aún por estos medios con estas limitaciones, y comunicar esto como más humanamente, en niveles, digo, no solo intelectuales, así que eso es sumamente reconfortante. Así que bueno, y gracias por el compromiso. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero el grupo que sostuvo las clases en línea se mantuvo prácticamente compacto desde el principio, o sea, siempre estuvimos con una cantidad de participación estable, eso también fue muy notable, y también se agradece un montón. Así que bueno, eso a ustedes, digo, el respeto, el cariño, el seguimiento. Les quería agradecer, no sé si todavía están en línea, digo, la veo a Caro, no sé si están Alfio o Guille, las y el ayudante de alumnos estuvieron re bien todo el año, digo, Caro le puso un montón de pilas bueno, ahora al Instagram, la primera con su intervención en la clase de Habermas, Caro y Guille que habían ofrecido el grupo de lectura que no fue por la falta de participación, pero digo, el interés y la disposición para ofrecerlo. Y les cuento, que creo que no les conté, que Alfio es el que renovó toda la bibliografía de las unidades 2, 3 y 4, buscó que los textos más limpios, que los que teníamos mejores copias, y les hizo esa edición, digo, con colores y presentaciones y fotos de los autores y demás. O sea que también, si les cuesta menos leer, hay que agradecerle a Alfio el trabajo que se tomó este año, que fue un laburazo, y bueno, y también el compañero hizo su aporte como ayudante alumno. Así que muchas gracias a ellos. Bueno, y a Natalia, la profe asistente, digo, la profe de prácticos, que digo, hacemos equipo hace varios años, ya nos conocemos mucho, pero también esto, en estas condiciones nuevas, hacerse el soporte tampoco fue fácil, así que estuvo lindo trabajar también juntas este año, Nati. Bueno, gente, eso. Muchas gracias. Seguimos con las evaluaciones. Y seguimos comunicados igual por aula virtual, horario de consulta, mensajes y eso. Bueno, abrazos. Muchas gracias. Adiós por mi parte. Siguen con la profe. Chau, Sole, gracias. Adiós. Bueno, entiendo que ya estarán un poquito cansados, pero yo quiero retomar esto de agradecer al grupo, porque realmente hemos notado el compromiso que han tenido, la dinámica que han tenido siempre, el interés. Nosotros, obviamente que dudábamos de la metodología, no sabíamos cómo iba a resultar, sobre todo, en materias de estas características de ciencias sociales, que es tan importante, como ustedes dicen, el tema de poder estar en discusión, de garantizar la discusión. Es algo que, como ustedes dicen, en la presencialidad se da una espontaneidad en la discusión hasta que se van abriendo ramas de temas de discusión. Nosotros les planteamos un tema, una consigna, y ustedes se reúnen en grupo y van abriendo de distintas ramas, se van planteando otras cosas, van ampliando los campos de debate, y por ahí acá en la virtualidad era más estructurado, ¿no? Como que teníamos, vamos a hacer esto, el orden de presentación, o sea, estábamos limitados con eso. Pero más allá de eso, creo que agradezco muchísimo la participación de todos y el esfuerzo que pusieron. No los quiero demorar mucho más, porque sé que están recansados, pero yo lo que quería ahora era presentarles o dejarles
un cuadrito para que tengamos de comparación los puntos de análisis de los distintos autores, pero siempre, como les dije anteriormente, que lo tengan en cuenta más bien como un punteo y no como, digamos que están todas las variables desarrolladas, pero sí como para que ustedes puedan pensar en algunos detalles de análisis de cada uno desde sus características. A ver, voy a ver si lo puedo presentar. Ahí está, a ver. Me avisan si lo ven, chicos. Ay, no respondo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Por qué se tildo? Aprovecho yo, profe, para invitarles a los compañeros que quieran dejar bueno, sus porque producciones por Instagram. Se tildó, no puedo salir. Se tildó, me dice que no responde y no puedo salir. Todavía no se puede visualizar Bueno. la pantalla compartida, pero se ve que es por lo tildado. Ay, esperamos, no hay problema. Si llego y lo que les a decía salir era un segundo. invitar un ratito ¿Cómo? a los compañeros, invitar a los compañeros a que dejen sus En todo producciones por caso, intento Instagram. salir y ver si puedo entrar de nuevo. Dale, profe. Para poner la presentación, porque ahora se tildó y no... Disculpen si salgo un segundo. ¿Cómo es la cosa, Carolina? Salgo un segundo porque se tildó mi máquina, o sea, quise compartir y me dice que Google no responde. No, está bien, ganando tiempo le preguntaba a Carolina que cómo era el mensaje a la compañera. Con los compañeros ayudantes alumnos creamos una cuenta de Instagram que es @teorías.sociológicas3, donde por privado nos pueden mandar sus producciones, ya sean escritas o sus memes o sus videos, y los vamos a estar compartiendo ahí en la plataforma como para socializar un poquito las producciones de cada uno y también para que si son memes nos podamos reír entre todos y si son, no sé, escritos también todos podamos leer y demás. Por ahí Padlet, que es la plataforma como oficial para compartir, está buenísima, pero como que quita un poco la accesibilidad y con los compas lo que queríamos hacer es un poco reivindicar esto de que si son memes los podemos utilizar y compartir y reírnos con amigas y demás. Creo que yo pasé por el grupo de WhatsApp el link del Instagram, pero ahora si quieren lo vuelvo a pasar. Y nada, están súper invitadas, sí, ahí lo dejo para escrito, están súper invitadas a compartir. Obvio que los que lo compartieron por Padlet o que obviamente cuando lo presentaron para evaluar, esos no los podemos compartir porque entendemos que por ahí ustedes no quieren hacerlos públicos, que son sus producciones. Uy. ¿Vale? Que son sus producciones privadas, entonces entendemos que por ahí si no quieren hacerlo público está todo bien. Pero si quieren compartirlo y si quieren que los demás compas también lo vean, bienvenido sea. Ahí puse la cuenta, así nos pueden encontrar en Instagram. Y bueno, nada, también ahí por Instagram vamos a estar compartiendo, si bien saben que las profes suben en las columnas de ejemplos o de noticias, links con noticias, valga la redundancia, sobre algunos autores, como por ejemplo la nota que le hicieron a Habermas hace poco.
esas cosas también las vamos a estar compartiendo por el Instagram. No es la información como oficial, porque sabemos que canal de comunicación es el aula virtual, pero está bueno como utilizarlo como recurso para seguir poniendo en diálogo las distintas perspectivas y demás. Perdón, estaba hablando, les estaba preguntando si pueden ver el cuadro. Sí, profe. Ah, buenísimo. Es que se ve que se me apagó el micrófono. Bueno. En este cuadrito, yo lo que les quería mostrar, o sea, les quería resumir, era los distintos, lo que estuvimos viendo desde la perspectiva teórica de análisis que nosotros empezamos a ver desde Costa, que es lo que sería lo que vimos en la primera clase, es decir, desde dónde nosotros hacemos el análisis, que es analizar, como habíamos dicho, en un primer momento, por un lado, las condiciones objetivas, los sujetos y las relaciones entre las condiciones subjetivas y los sujetos para poder entender las prácticas de los actores. Nosotros en un primer momento nos situamos en tratar de ver los dos aspectos, los dos lugares o visiones más generales antes de entrar a los autores, que es ver desde una perspectiva objetivista o desde una perspectiva subjetivista. Habíamos dicho, si se acuerdan, que en el objetivismo, las condiciones objetivas, encontrábamos que el contexto condicionaba el actuar de los sujetos, entendiendo que a la sociedad más que como la suma de los sujetos. Entonces, al construir los sujetos, para una perspectiva objetivista, entendemos que los sujetos están condicionados por ese contexto. El contexto es el que condiciona el accionar de los sujetos. Desde la perspectiva objetivista, entonces entendemos que los sujetos, al estar condicionados por el contexto, tienen pocas posibilidades de elección o de elegir o de accionar de acuerdo a sus decisiones personales, sino que más bien son las condiciones objetivas, la estructura, el sistema económico, el sistema político, el que le pone los condicionamientos a las acciones de los individuos. Por lo tanto, la acción social, el concepto de acción social y de práctica, se explica más por las causas, o sea, las causas del accionar de los sujetos van a estar, por ejemplo, en que se encuentra este sujeto en determinadas condiciones económicas, en que pertenece a determinada situación social que le permite ciertas cosas y no ciertas otras. Y no tanto la acción social explicada desde los deseos, los intereses y las acciones individuales. Como decíamos anteriormente, que explicó Sole en la clase, también todas estas teorías tienen consecuencias, y que es lo que plantea Costa, todas las teorías tienen consecuencias en las intervenciones sociales, porque es lo que decíamos anteriormente cuando pensamos en los análisis. No es solamente analizar y tener en cuenta el punto de vista de lo teórico para el análisis de lo social, sino que ese análisis después se traduce en intervenciones sociales, en políticas sociales concretas. Entonces, cuando pensamos que una política social va a ser su intervención
desde una postura de vista objetivista, pensamos que la intervención debe hacerse, si es el contexto el que condiciona, la intervención social o la intervención de una política tiene que hacerse para modificar ese contexto o las condiciones objetivas que son las que determinan las posibilidades y las acciones de los sujetos. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si me escuchan porque yo no los puedo ver, si me lo dicen oralmente, agradezco. Sí, muy claro. Sí, sí. Gracias. Cualquier cosa avísenme porque no los veo. Profe, Bueno. ¿se puede agrandar un poquito? A ver si yo lo agrando desde acá. ¿Ustedes ahí lo están viendo más grande o no? Perfecto, ahí se agrandó. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, ahí sí. Buenísimo. Bueno, cuando pensamos de otra parte en una postura, a ver, desde el subjetivismo, al analizar las condiciones objetivas, ¿qué vemos? Que estas condiciones objetivas no son las que condicionan las acciones de los sujetos, sino que son los sujetos los que explican o dan sentido a la existencia de lo social. Son los sujetos los que construyen la sociedad. Se asienta, digamos, toda la responsabilidad de la construcción de lo social en los sujetos. ¿Qué es esto que también habíamos visto? Bueno, también desde una perspectiva teórica, por ejemplo, con lo de la meritocracia, ¿no? O sea, de pensar que la sociedad va a funcionar si tenemos sujetos meritocráticos, por dar un ejemplo. Y entonces se considera en la construcción de los sujetos que estos actúan movidos de acuerdo a sus intereses, a sus deseos, a sus valores, a sus esfuerzos y sus capacidades. Y no de acuerdo tanto, el contexto no les influye tanto en poder llevar adelante sus acciones movidos por estas voluntades, digamos, deseos o intereses. Cuando pensamos en la relación que se da, recuerden que es el otro punto de análisis que nosotros tenemos entre las condiciones objetivas y los sujetos, entendemos, o se entiende desde este punto de vista, que el sujeto decide actuar a pesar de las condiciones objetivas en las que se encuentra y que puede modificarlas. Es el ejemplo que dimos anteriormente, por ejemplo, de la meritocracia. Si ustedes quieren ver también algunas de las películas que nosotros habíamos puesto de ejemplo, hay una ahí como que se llama Manos Milagrosas, que se ve como está puesto el énfasis en la voluntad, en el interés de los sujetos, y cómo este interés de los sujetos, esta voluntad, este accionar de los sujetos movidos por sus deseos e intereses, también van modificando las condiciones objetivas en las que viven. Es una familia muy humilde, donde la madre apuesta todo para que su hijo estudie, y ese accionar de los sujetos también va condicionando y va modificando la apertura a nuevas posibilidades, a nuevos campos de estudio, a que se reciba, a que logre una profesión. Ese sería, digamos, el punto de vista o la visión desde el subjetivismo. Y si pensamos entonces que una política social se va a hacer desde el punto, teniendo en cuenta esto, sobre todo el accionar individual, tenemos que pensar en políticas sociales que van a apuntar a motivar los valores, capacidades, intereses y deseos de los sujetos. A mí este punto de vista no lo he puesto en todas las teorías, esta idea de la intervención social en las próximas de los otros autores, pero me parece que estaría bueno cuando ustedes estudien que hagan el ensayo de pensar cómo desde los distintos autores se plantearía una propuesta de política de intervención social.
En este caso, a mí me parece también importante que analicen cómo se está dando las medidas que se están tomando en relación a la pandemia, que está bien, como dice la compañera, es verdad que nosotros en un primer momento pensamos sí que los análisis sean en relación a la pandemia, porque bueno, era el tema que a todos nos tenía en crisis, pero es verdad que a veces ya por ahí necesitamos también salir un poquito de eso así que estaban bien, digamos, las propuestas de temas diferentes también, que ustedes hicieron en los prácticos, pero los invito igualmente a que piensen en cómo se han dado las políticas de intervención social, de las políticas de intervención que se han hecho para llevar adelante la pandemia. ¿Qué políticas se han hecho teniendo en cuenta o apuntando a modificar lo contextual, a intervenir en lo contextual, en modificar las condiciones objetivas, y aquellas otras políticas de intervención que se han hecho apuntando a los sujetos, a sus deseos e intereses, y pensar un poco cómo han sido las consecuencias o las relaciones que se han dado entre ambas, porque muchas veces lo que ocurre es que las políticas sociales fallan o no obtienen el resultado que es esperado, porque se tiene en cuenta o demasiado las condiciones objetivas o se apunta solamente al sujeto sin tener en cuenta las condiciones objetivas, y ahí se ve como las limitaciones estas que mencionaban ustedes, que estaría bueno que las analicen, de las limitaciones de los distintos puntos de vista, de las distintas teorías, y que tienen sus consecuencias, digamos, después en la práctica. Bueno, saliendo de esta visión general de objetivismo-subjetivismo, ya entrando en las teorías concretas, como la de la acción racional con Elster, primero tener en cuenta que, como lo vieron en el teórico, qué nivel de análisis estamos. En este caso, como Elster y la acción racional apunta al individuo, al análisis desde lo individual, estamos en un nivel de análisis micro. Esto es bastante importante que siempre lo tengan en cuenta, que cuando van a analizar algo se sitúen, si están pensando que si ustedes están analizando desde un nivel macro social, desde un nivel meso o desde un nivel micro, porque son distintos los objetivos de observación que van a tener, es distinto lo que van a tener que observar para hacer el análisis, y si después realizan, esto tiene consecuencias en la práctica, con propuestas concretas, también va a ser diferente hacia dónde van a apuntar para hacer las propuestas. Bueno, en Elster, en la acción racional, veíamos que el contexto es externo, ¿no es cierto? Que no se puede controlar, sino que es una postura subjetivista, ¿no es cierto? Que donde todo se asiente y todo depende del individuo. Las condiciones objetivas son consideradas como una oportunidad o como una posibilidad para la acción, pero no determinan de ninguna manera el accionar o la acción del sujeto. Y otra característica a tener en cuenta siempre de esta teoría es que no se tiene en cuenta la historicidad, ¿no es cierto? Los sujetos, en este caso, una de las características principales es que actúan racionalmente, estratégica y racionalmente, calculando de acuerdo a sus deseos e intereses, los objetivos que quieren lograr, calculando las acciones, las mejores acciones o las mejores acciones que van a hacer, que van a llevar adelante o que pueden llevar adelante en el marco de posibilidades que tienen para alcanzar sus intereses. El énfasis está puesto, entonces, en el logro de los mejores resultados por parte del sujeto. Cuando ponemos en relación, entonces, las condiciones objetivas y los sujetos, lo que vemos es que en un determinado contexto, en unas determinadas condiciones objetivas,
los sujetos y los individuos van a buscar cuál es el mejor medio para lograr sus objetivos e intereses y alcanzar los fines que se habían propuesto. ¿Se va entendiendo hasta ahí o voy muy rápido? Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Entonces, cuando pensamos la acción social, la acción es una acción estratégica de acuerdo a los intereses. Entonces, se explica justamente por estas elecciones conscientes y racionales que realiza el sujeto en un determinado medio. Ahí pueden ver ustedes lo que planteábamos de la diferencia con Bourdieu, que si bien Bourdieu plantea que los sujetos tienen estrategias y que pueden actuar racionalmente, no siempre, racionalmente, o que hay racionalidad, lo dice Bourdieu, pero en el sentido de que hay una explicación para las prácticas de los sujetos, de que son explicables en función del contexto en el que están, de los hábitos que tienen, de las trayectorias que tienen. Pero para Bourdieu no son siempre acciones conscientes ni racionales en el término de que buscan una determinada fin de acuerdo a un determinado interés. O sea, no tienen esta idea del interés último de la acción. Bueno, la concepción en este caso de intervención social, bueno, como en el caso que habíamos visto en el subjetivismo sería, ¿no es cierto?, de centrarse en estimular la racionalidad de los sujetos, en ofrecer mejores oportunidades para la acción, pero oportunidades en el sentido siempre de priorizar a los sujetos en sus intereses y en que lleven adelante sus deseos, no en enfocar en las condiciones objetivas, ¿no? No en la modificación completa de las condiciones objetivas, sino más bien en el sujeto, digamos, solo en cuanto a algunas oportunidades para su acción. Bueno, si nos vamos al otro autor que vimos, a Habermas, la teoría de la acción comunicativa, ya empezamos acá a entrar a otro nivel de análisis. No estamos ni en el nivel de análisis macro-macro del sistema, del mundo del sistema y del mundo de la vida, ni tampoco en el micro, sino que ya estamos en un nivel de análisis meso. Es decir, entonces, donde ya se empieza a poner, Habermas empieza a poner en relación esta idea de lo macro, del sistema en el que estamos inmersos, del mundo de la vida, y las acciones e interacciones individuales de los sujetos. Para Habermas, las condiciones objetivas, él teóricamente las plantea en estos dos conceptos que serían sistema y mundo de la vida. Cuando ustedes vayan a estudiar, recuerden que estos conceptos en Habermas vienen de influencias diferentes. La idea de sistema viene desde un lugar más de pensar las estructuras sociales, más estructuralista, mientras que el mundo de la vida viene más del lado de pensar las interacciones entre los sujetos, de lo simbólico que se produce en las interacciones de los sujetos, más del campo de la subjetividad, ¿no es cierto? Y en relación a los sujetos, Habermas plantea justamente esto, que se construyen los sujetos en esta interacción entre lo objetivo y lo subjetivo. El fin último para Habermas de los sujetos es interactuar en este mundo de la vida, en este sistema, buscando el consenso en situación de diálogo. Y para ello los sujetos lo que hacen, esto lo decimos todo muy resumidamente, les aclaro esto por favor para que no se queden solo con estas categorías, lo hacen apuntando a los criterios de validez. Van a
los sujetos van a interactuar entre sí, van a estar en una situación de diálogo, van a buscar el consenso, y para ello van a buscar argumentar en ese diálogo, buscando o justificando sus argumentos, apelando a distintos criterios o pretensiones de validez. Para ello van a argumentar, por ejemplo, dando una explicación a partir del mundo objetivo. Es decir, por ejemplo, como poníamos en los ejemplos en clase, o los ejemplos que ustedes construyeron, por ejemplo, lo que explicábamos, que cada tantos años hay pandemia, o cuando se explica por razones históricas, por razones lógicas de la estructura social. Sí, por otro lado, se puede apelar a criterios o argumentando, dando explicaciones, apelando a el mundo subjetivo, a la subjetividad, es decir, a las cuestiones individuales, sentimientos, emociones, pensamientos, valores de los que tienen los intereses. O pueden argumentar apelando a lo intersubjetivo, es decir, a las relaciones que se dan en el campo de lo social, poniendo en juego las relaciones que se dan en el campo de social. Cuando pensamos entonces la relación entre las condiciones objetivas y los sujetos, lo que se hace es poner en diálogo, en este punto se ponen en diálogo estas tradiciones subjetivistas y objetivistas, es lo que intenta hacer un poco Habermas, pone en relación esto que decíamos recién, que es los sujetos en interacción, pero basándose o apelando siempre a explicaciones, a argumentos, teniendo en cuenta las condiciones objetivas, pero como veían en el práctico, Habermas sí resalta un poco las capacidades dentro de este sistema de la vida, resalta más allá de las condiciones, los condicionamientos del sistema, las capacidades que tienen los sujetos para llegar a un acuerdo. Él apunta y pone, digamos, un interés muy grande en describir y en apuntar y en desarrollar ese punto. Entonces, cuando pensamos en cómo se conciben las acciones sociales, si bien Habermas reconoce estrategias racionales de los sujetos, serían estrategias racionales desde el punto de vista de la racionalidad comunicativa, como esta instancia de buscar condiciones racionales, de darle al diálogo, de darle a la búsqueda del consenso una racionalidad, que estaría dada en parte por lo que decíamos anteriormente. La racionalidad se vería justificada por esto de buscar o apelar a los criterios de validez, a las pretensiones de validez, de buscar argumentos sólidos, de ver que estén dadas las condiciones de habla, y la búsqueda consciente del consenso mediante el diálogo. Retoma además en la concepción de la acción social la dramaturgia, los conceptos de dramaturgia de algunas teorías, y, bueno, el último punto es lo que dije anteriormente, esto, que cuando hablamos de racionalidad, hablamos de racionalidad comunicativa en búsqueda del consenso mediante el diálogo y la argumentación. Bueno, finalmente, vimos la teoría de los campos de Bourdieu, que también intenta superar estas posturas, las puramente subjetivistas y objetivistas, pero a diferencia de Habermas, que pone un poquito más de énfasis en los sujetos, Bourdieu pone un poquito más de énfasis en las condiciones objetivas y en el contexto. Y también se mueve, o su análisis se encontraría como Bourdieu en este nivel intermedio, medio o meso, en que trata de poner en relación lo macro y lo micro. Cuando analizábamos
Entonces, o cuando pensamos en qué piensa Bourdieu, si nosotros vamos a analizar qué entiende por condiciones objetivas, podemos decir o lo podemos ver reflejado en los conceptos que él trata del espacio social total, lo que entiende por espacio social total, lo que entiende por campos, los que están dentro de este espacio social total, los distintos campos en los que están los individuos, y cuáles son las relaciones de poder que se dan entre campos, al interior de este espacio social total, o las relaciones de poder que se dan al interior de los mismos campos. Que eso va a estar dado por ya la construcción que se haga del sujeto de acuerdo a los capitales que posee, a la posición social e individual de clase a la que pertenece el sujeto. ¿Cómo construiría desde este punto de vista Bourdieu a los sujetos? Como decíamos en el teórico, como decía Sol en el teórico, el sujeto se construye para Bourdieu, es una construcción teórica, no empírica. La construimos desde este punto de vista histórico que va poniendo en relación el mundo, el contexto en el que se desarrolla el sujeto, las situaciones de poder, las relaciones de poder en las que se encuentra el sujeto, el campo en el que se encuentra, los capitales que posee, qué cantidad, qué volumen, qué tipo de capitales posee. Recuerden que también los sujetos pueden pertenecer a distintos campos y que se pueden mover y se puede encontrar en distintas relaciones de poder dentro del espacio social total, de acuerdo en el campo que se esté moviendo en ese momento. Por ejemplo, podemos pensar en el campo educativo, que estamos en el campo de la educación siendo estudiantes, pero quizás como muchos de ustedes trabajan, supongamos que trabajan en un campo de la economía, entonces también van a pertenecer al campo de la economía. Al interior del campo educativo se van a encontrar posiblemente en distintas relaciones de poder a las que se encuentren quizás en su campo laboral, que quizás tienen más trayectoria y se encuentran en relaciones de poder más ventajosas o menos ventajosas que al interior del campo educativo. Y a su vez todos esos capitales van sumando, ¿no es cierto?, dentro de lo que posee el sujeto y de lo que y que de esta manera va construyendo en la suma de capitales, de saberes, a lo largo de su historia va construyendo una trayectoria, que es el otro concepto que utiliza Bourdieu, que el sujeto se construye y se caracteriza por esa trayectoria. Entonces, en esto, el concepto fundamental de cómo incorpora esto del contexto el sujeto a su vida es fundamental el concepto de hábitus, ¿no? Como lo social incorporado y hecho cuerpo, que define Bourdieu, como una estructura. El hábitus sería como la estructura del contexto, de lo que hemos vivido, esa estructura, la incorporación de esa estructura que a la vez él dice que es una estructura estructurante, ya que de determinada manera condiciona, explica o permite al sujeto realizar ciertas prácticas. En este hábitus, estos hábitus, esta incorporación de valores, conductas, intereses y prácticas, las ve de dos maneras o piensa en dos tipos de hábitus, que sería el hábitus individual y el hábitus de clase, de acuerdo a la posición que se encuentra el sujeto, que también está definido el sujeto, como habíamos dicho anteriormente, por su posición social, y que esta posición social también distingue que hay una posición social
individual y de clase. Y por lo tanto, en esta incorporación del hábitus, también piense que hay un hábitus individual y un hábitus de clase. Bueno, cuando se piensa entonces en la relación entre estas condiciones objetivas y los sujetos, tiene en cuenta Bourdieu la dimensión histórica que dijimos, esta construcción de estructuras estructurantes en relación a la posición social que ocupan en los sujetos, el campo que pertenecen, las relaciones de poder en las que se encuentran. Ahora, dentro de esto nosotros tenemos que pensar también qué relaciones de poder se dan en los sujetos dentro de esas condiciones objetivas. ¿Qué luchas simbólicas o qué luchas por capitales o por intereses se dan al interior de este espacio social global o al interior de los campos? ¿Qué aprendizajes han incorporado los agentes con este concepto de hábitus en sus trayectorias en los recorridos? ¿Qué trayectorias han realizado los agentes? Son algunas de las preguntas que nos podríamos hacer para ir poniendo en relación o al poner en relación esta idea de lo macro y lo micro y de las condiciones objetivas y los sujetos. Entonces, finalmente, cuando pensamos la acción social desde Bourdieu, pensamos que es la acción o la estrategia que realiza el sujeto en un espacio de posibilidades, digamos que está dada por este contexto, que va a depender estas posibilidades del lugar o de la posición que ocupa en este contexto, de su posición social, de su clase, de sus hábitos, de las trayectorias que haya realizado. Como decíamos anteriormente, para diferenciarnos de Elster, que las opciones o las estrategias y acciones que realiza el individuo van a ser racionales en el sentido de que tienen una explicación, que las podemos racionalmente comprender de acuerdo al lugar que ocupa este sujeto y de los hábitos incorporados y de sus trayectorias. Pero no significa que sean estrategias que busquen particularmente un interés, ni que necesariamente estas estrategias o estas opciones que hace el sujeto sean necesariamente conscientes. Como veían en el teórico hoy, que explicaba la profe ante la pregunta de alguno de ustedes, la mayoría de las acciones que realizamos en la vida cotidiana tienen que ver con esta incorporación de hábitos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra trayectoria, y que hacen que generemos prácticas por estos hábitos, por estos condicionamientos o por estos aprendizajes que hemos incorporado y que no necesariamente los estamos pensando o haciendo conscientes permanentemente. Entonces, ahí entra otro concepto que plantea Bourdieu, que es el sentido práctico entendido como una función del hábitus. O sea, el sentido práctico del accionar de los sujetos se entiende como una función del hábitus, en tanto que el hábitus permite generar prácticas de acuerdo a lo que hemos incorporado y además organizar las prácticas también de estos saberes, valores, intereses y modo de vida incorporados. Y que al actuar, plantea Bourdieu, actúan dos tipos de condiciones objetivas. Las históricas, que es un punto de vista importante para Bourdieu, en las que se van aprendiendo las prácticas, pero también las condiciones objetivas en las que se encuentra el individuo en ese momento particularmente. Bueno, hasta acá, digamos, sería un poco, a ver si puedo volver. No sé si comprendieron más o menos, he ido medio rápido porque siempre tengo miedo con el tiempo y quería ver qué dudas le podían tener ustedes
pero quisiera saber si más o menos se comprendió o entendieron o les sirvió para algo establecer la comparación así un poco sistemáticamente, para ver si les subo el cuadro o no. Sí, profe, estuvo muy buena la sistematización. Me parece que nos va a servir y a los compas, seguramente también. Así que si puede, está bueno que esté en el aula. Bueno, gracias, Milagros. Dudas que tengan, cosas que quieren que resolvamos ahora. Esto, digamos, la comparación, yo se las quería dejar también así un poquito sistematizada, porque ahora cuando ustedes revisen las distintas producciones que han hecho, para, bueno, justamente al analizar esto de las condiciones objetivas, más allá de las devoluciones grupales que yo les he ido haciendo, para que vean cuáles son, digamos, los puntos importantes que tienen que tener en cuenta, siempre aclarando que es un punteo, ¿no? No dejen de revisar a fondo los materiales, pero bueno, yo sé que ustedes lo están haciendo porque bueno, sí, se nota de que sí están leyendo y revisando los materiales. Pero lo que les quiero decir es que no se aten solamente a ese esquema, porque a veces es una tentación cuando uno tiene un esquema, por ahí ayuda, pero no se aten solamente a eso porque les va a limitar el análisis, ¿no? O lo teórico. Bueno, escucho dudas. Bueno, ¿nadie tiene dudas? Bueno, si nadie tiene dudas o algo, o después les quieren enviar por algún mensajito, pero bueno, agradezco la participación y que hayan soportado el desafío de la construcción. Sé que no es fácil, sí, a mí también me hubiera costado, hasta por una cuestión generacional, digamos, esto también del desafío de poder crear, construir, pero bueno, ustedes entiéndanlo de que los desafíos justamente los planteamos como eso, como desafío de posibilidad de ir metiéndose en análisis, tratando de resolver las situaciones. Por ahí que todo no nos resulte tan llano está bueno porque nos pone ahí en el límite de ver cómo resolvemos las situaciones, cómo las pensamos. Y nosotros, digamos, sabíamos que no éramos, con esto que no tenían un aprobado o un desaprobado, sino de que justamente la idea era dar la posibilidad de poner en común, de pensar, de llevar a la reflexión dentro de lo que podíamos llegar a hacer en este marco. Por eso también la idea de la Padlet, como no tenemos el espacio para compartir presencial, la idea de la Padlet es para que ustedes puedan verse entre ustedes, más allá de los que presentaron, puedan ver los trabajos de los otros compañeros y bueno, por ahí ver otras ideas que hubo, otras formas, qué sugerencias, cómo verían ustedes, cómo lo analizarían. Bueno, tratando de salvar, digamos, estas cosas que no tenemos con la presencialidad. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, y nos vemos en la evaluación y nos consultan cualquier cosa. Gracias, profe. Tremendo el cuadro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo lunes. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.